Bien, ya estamos grabando. Dice República de El Salvador, saldos de ingresos y gastos presupuestados y ejecutados al 31 de diciembre del año 2020. Ahí aparece el listado de las cuentas, ahí van revueltas, por decirlo de esa manera. Luego viene el saldo presupuestado, el saldo ejecutado, y hay una columna para que hagamos la clasificación, porque la última vez que hicimos esto, como que el archivo, como lo había presentado en un cuadro de texto, pues quedaba descoordinado en los renglones, ¿verdad? Entonces en este caso el ejercicio está dentro de una tabla de Excel para que podamos hacer la clasificación. Los impuestos, nosotros ya lo acabamos de estar viendo, son ingresos corrientes. Recuerde que eso lo vimos cuando hablamos del presupuesto. Vimos que la simbología, para no confundirnos, era que los ingresos corrientes iban a ir con IC y los ingresos de capital iban a ir con IK, ¿verdad? La K nos servía como capital, y lo mismo los gastos, si son corrientes son GC y si son de capital pues son GK. Entonces esas son las cuatro simbologías que vamos a utilizar. En el caso de los impuestos es ingreso corriente, ¿no? Corriente. Entonces le ponemos IC. Ahí se nos colorea de verdecito. Luego tenemos la adquisición de bienes y servicios. Eso sabemos nosotros que es un gasto corriente. Ahí pone moradito porque es gasto. Transferencias de capital, ingresos. Entonces tiene que ser un ingreso de capital. Inversiones financieras. Las inversiones financieras son gastos de capital. Recuperación de inversiones financieras, que es la contraparte, es ingreso de capital. Transferencias de capital, gastos. Ahí especifica que gastos, entonces es gasto de capital. Remuneraciones. Las remuneraciones son gasto corriente por excelencia. Gasto corriente. Gasto corriente. Contribuciones a la seguridad social. Ese es un ingreso corriente. Amortización de endeudamiento público. Si es amortización es gasto y es de capital, según la tablita que acabamos de ver. El endeudamiento público, que es lo contrario, ¿verdad? Es decir, cuando nosotros recibimos la plata, entonces es un ingreso de capital. Luego vienen los gastos financieros y otros, que los gastos financieros siempre son gastos corrientes. Saldos de años anteriores, ingresos, dice, ¿verdad? Entonces, si son saldos de años anteriores, ingresos, estos irían como ingresos de capital. Ingresos financieros y otros son ingresos corrientes. Luego vienen las asignaciones por aplicar, que esas siempre están en los gastos, gastos de capital. Las acabamos de estar mencionando. Ventas de activo fijo, esas siempre son ingresos de capital. Prestaciones a la seguridad social, dijimos que es la contraparte, o sea, gasto corriente. Saldos de años anteriores, gastos, eso va en gastos de capital. Venta de bienes y servicios, ese es un ingreso corriente. Inversiones en activos fijos, ese es un gasto de capital. Y por último, transferencias corrientes, que pues también son ingresos, dice ahí, y ahí nos da prácticamente de qué tipo es, ¿no? Es ingreso y corriente.
Entonces ya clasificamos ahí todas las cuentas que nos da el ejercicio. Ingresos de corrientes, y hay gastos corrientes, ingresos de capital y gastos de capital. No está, ahorita no está para que usted esté copiando esto porque no le va a quedar tiempo de hacerlo, ¿no? Yo le voy a mandar mejor en un PDF bueno, usted lo puede verificar después con el cuadro que acabamos de ver. O sea, usted tiene que tener el cuadro a la mano, y con el cuadro a la mano pues vamos clasificando. Vamos a ver el ejercicio. Tenemos acá. Y tiene la forma de un balance, ¿no? Lo único que a cada lado usted va a tener una columna para las cuentas, luego una columna para el saldo ejecutado, luego el presupuestado, no, primero el presupuestado, luego el ejecutado y luego el porcentaje de ejecución. Pero ¿qué debe llevar en el encabezado este cuadro? Primero, permítame que aquí me he quedado escaso. Sí. Acá. República de El Salvador. Primero que debe llevar el cuadro. Todos los estados financieros deben llevar eso. Luego vamos a poner estado de ejecución presupuestaria del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020 en este caso. No se ve todo en la pantalla porque, ¿cómo se llama? El cuadro está muy grande. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ahí está. Y luego vamos a ponerle la moneda. Nunca hay que dejar de lado la moneda. Siempre ponemos la moneda expresado en dólares, en millones de dólares de Estados Unidos, ¿verdad? Ahí solo dice millones de dólares, pero hay que aclarar que debe llevar de Estados Unidos, porque la moneda dólar es muy común en varios países de habla inglesa. Luego vamos a poner, por un lado, los ingresos. Van al lado izquierdo los ingresos. Luego en la otra columna, el presupuestado. Luego va ejecutado. Y en la última columna va el porcentaje de ejecución. Entonces vamos a ir desglosando lo presupuestado, lo ejecutado y el porcentaje de ejecución, donde vamos a aplicar la formulita que vimos al principio, la teoría. Entonces vamos a comenzar acá con los ingresos corrientes. Los ingresos corrientes, nosotros sabemos que primero van los impuestos. Los impuestos que para el caso tenemos como valor presupuestado, ponemos el presupuestado, que son 10,000 millones, y luego ponemos, fíjese bien, el ejecutado, ¿verdad? Tal cual está en el cuadro del ejercicio, igual se van poniendo acá. Ejecutado, presupuestado, luego ejecutado, y ahora vamos a calcular el porcentaje. Ya dijimos cómo se calcula el porcentaje, que es dividiendo el ejecutado entre el presupuestado y multiplicándolo por 100. Eso ya lo habíamos dicho en la teoría. Entonces hacemos ese cálculo, dividimos 8,750 entre 10,000 y lo multiplicamos por 100 y eso nos da 87.50%. Vamos a dejar los porcentajes con dos cifras decimales, puesto que estamos hablando de millones. Entonces un punto porcentual de diferencia o una décima de diferencia pueden ser varios miles de dólares de diferencia. Entonces tenemos que poner el porcentaje lo más exacto posible, ¿verdad? Porque si lo aproximáramos a enteros me aparecería 88%, y eso ya
no perdería exactitud. Bueno, luego de los impuestos tenemos las contribuciones a la seguridad social, que en este caso presupuestado tenemos 2.307 millones y ejecutado tenemos 1.450 millones. Entonces vamos a calcular ahora el porcentaje dividiendo 1.450 entre 2.307 y eso multiplicándolo por 100. Eso nos da aproximadamente 62.85%. Quiere decir que tanto los impuestos como las contribuciones de seguridad social están, bueno, en el caso de las contribuciones a la seguridad social están un poquito peor porque está apenas al 62.85% del CIM. Mientras que los impuestos estamos al 87%, que tampoco es bueno, pero está un poquito más cerca del 100%. Luego seguimos con la venta de bienes y servicios, que en este caso pues lo presupuestado es 543 millones y lo ejecutado es 345 y por lo tanto el porcentaje de ejecución sería 63.54%. Ese sería el porcentaje de ejecución. Y seguimos. Ingresos financieros y otros. Dice que lo presupuestado es 345.9 y lo ejecutado es 567.1, ahí estamos por arriba del presupuesto y el porcentaje de ejecución sería entonces 163.96%. Repito, de cada cuenta que vamos desglosando es ya los encargados, ¿no?, de administrar financieramente, en este caso el Ministerio de Hacienda, tendría que hacer un análisis, ya irse a las cifras más concretas, al detalle de cifras, cómo está compuesto esto, y hacer un análisis de por qué razón estamos por encima o por qué razón estamos por debajo, dependiendo si es un ingreso o es un gasto. Porque hay que recordar que los presupuestos no son herramientas exactas, no se busca exactitud en un presupuesto. En ningún momento la meta de un planificador financiero va a ser que el presupuesto pegue totalmente. Eso es casi imposible que pase. Siempre van a haber diferencias o variaciones. El problema es saber por qué razón se dan las variaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque el presupuesto me sirve de base para saber cuál es la ejecución óptima que debo haber tenido. Y acá vamos a las transferencias corrientes de ingreso. Y aquí ya no les ponemos ingreso a la par porque sabemos que son de ingresos. Y el presupuestado son 65 millones y el ejecutado son 78 millones. Ahí también vemos de que hay una ejecución mayor a la presupuestada de estamos al 120.0%. Y nos falta una. A ver. Bueno, ahí estamos completos ya. Vamos a ver los ingresos, cuánto tenemos. Vamos a sumar cada columna porque en este caso, para no crear más columnas, las sumas se hacen en la misma columna. Es decir, vamos a sumar todos los ingresos corrientes acá, todo esto, y el total lo vamos a poner a la altura de ingresos corrientes. Y tenemos 13.260 presupuestados y 11.190.1 ejecutado y
tenemos un 84.38% de ejecución de ingresos corrientes. Este valor es un promedio de todos los valores que están desglosados acá, ¿verdad? No es la suma ni nada parecido, es el promedio. Hay unos que están por encima del 100%, pero hay otros que están por debajo. Entonces lo que se hace acá es calcular un porcentaje promedio. En general, en cuanto a ingresos corrientes, estamos al 84.38%. Luego nos vamos a los ingresos de capital. Igual, vamos a desglosar. Primero, transferencias de capital. Las transferencias de capital de ingresos, porque ahí menciona que es de ingresos, ejecutado tenemos 560, presupuestado tenemos 880. Entonces tenemos un porcentaje de ejecución del 157.14, lo cual es bueno, aparentemente es bueno. Tenemos más transferencias de capital que las que habíamos presupuestado. Luego seguimos con recuperación de inversiones financieras. Diga. Fíjese que la suma del porcentaje de ejecución no me cuadra. ¿Cuál suma? Ya sé, es que voy a dividir los totales del ejecutado y el presupuestado, sí. que voy a sumar sí. todo. No, totales los divide igual que ha hecho con los demás. Bueno, la recuperación de inversiones financieras tenemos entonces 654.9 presupuestado. Ejecutado tenemos 890, entonces mi porcentaje de ejecución sería 135.90%. Igual estamos por arriba de lo presupuestado. Qué bien. Nos está yendo bien, al menos en esta parte. Y seguimos con los de capital. Ventas de activos fijos. Ventas de activos fijos tenemos 890 presupuestado y 734 ejecutado. Ahí sí estamos por debajo de lo que habíamos previsto y por lo tanto mi porcentaje de ejecución es 82.44%. Seguimos. Endeudamiento público, otro problema, ¿verdad? Que aquí es la parte de ingresos porque es el dinero que hemos prestado y según esto pues habíamos presupuestado prestar 6.700 millones y hemos obtenido 7.800 millones, o sea, nos hemos endeudado más, pero eso en cierta forma pues es más ingreso, pero prestadito, ¿no? Al crédito. Estamos entonces a un 116.42% de ejecución. Tenemos luego saldo de años anteriores. Generalmente los saldos de años anteriores son valores un poco pequeños relativamente comparado con los demás, ¿verdad? Aunque no estamos hablando de centavos, estamos hablando de milloncitos. En este caso tenemos 23.1 millones presupuestados y tenemos lo mismo ejecutado. Ahí coincide lo ejecutado con lo presupuestado, por lo tanto el porcentaje de ejecución sería el 100%, ¿no? 100%. Y terminamos con los ingresos de capital. Y hacemos la suma. La suma de lo presupuestado es 8.828.3. La suma de lo ejecutado es 10.327.1, con lo cual el porcentaje de ejecución, que digo, no se saca sumando los porcentajes, sino dividiendo los dos totales que tenemos arriba. O sea, ejecutado entre presupuestado, que es un promedio de porcentaje realmente. Nunca, fíjese bien, jamás
sume porcentajes. No importa en qué ámbito lo esté haciendo, puede ser en estadística, en costos, en contabilidad, nunca sume porcentajes. Los porcentajes se promedian, ¿verdad? Si no, no tiene sentido, porque si usted suma esos porcentajes le va a dar como 600% y eso no tiene ningún chiste, no tiene nada que ver con lo que estamos analizando. Entonces, para evitar eso, mejor es sacar el porcentaje con los totales, que en este caso sería el 116.98%, que si lo comparamos con los ingresos corrientes, pues estamos mucho mejor, ¿verdad? Los ingresos corrientes se han ejecutado en un 84.36%, mientras que los ingresos de capital están en un porcentaje superior al 100 en cuanto a ejecución. Entonces vamos a sacar ahora el total, a ver cuánto es total de ingresos. Total de ingresos sería que sumamos, ¿cómo vamos a sacar el total de ingresos? Bueno, ingresos corrientes más ingresos de capital. Eso nos va a dar 22.089.2 de ingresos presupuestados y 21.517.2 de ingresos ejecutados. Por lo tanto, el porcentaje de ejecución de los ingresos totales es permítanme. Híjole. Bueno, no importa. Vamos a copiar porque aquí me faltó el porcentaje. Estamos en términos globales al 97.41%. ¿Qué significa? Bueno, que si bien es cierto, en los ingresos de capital nos ha ido bien, bastante bien, porque estamos con porcentajes, a excepción de la venta de activos fijos, que está por debajo del 100, la mayoría está por el 100 o más arriba del 100. Pero los ingresos corrientes no se dan así, sino que tenemos dos niveles ahí de 62 y 63%. Eso hace que el promedio baje, el porcentaje promedio baje, y aún así estamos al 97.41%, o sea, casi el 100%. Pero eso es un promedio, ¿no? Dejamos por ahí, todavía no totalizamos, porque no podemos totalizar todavía, vamos a ver por qué. Tenemos que ver primero los gastos. Entonces los gastos, igual, vamos a comenzar con los gastos corrientes y de igual manera vamos a poner saldo, aquí me equivoqué. Es aquí arriba, es que el problema que tengo la grabación acá, el icono de la grabación no me... O sea, ustedes no lo ven, pero yo veo ahí donde hay un recuadro donde está grabando y entonces yo esa parte del archivo no la puedo ver. Pero igual, aquí lo vamos a hacer al cálculo. Gastos, saldo presupuestado, ejecutado, porcentaje de ejecución. Hoy sí. Entonces vamos a comenzar con los gastos corrientes. Y en los gastos corrientes tenemos primero la remuneración. Y de las remuneraciones, el saldo presupuestado es 9.923.4 millones y el saldo ejecutado es 9.900. O sea, hemos gastado menos, ha habido un ahorrito por ahí. A ver cuántos empleaditos echamos y por eso ya no les pagamos salario. O sea, cuando se habla de austeridad, bueno, vamos a despedir empleados públicos. Hay de empleados públicos que realmente sobran. Al menos que estemos en un enfoque keynesiano, que ya lo mencionamos en alguna clase. El enfoque keynesiano que consiste en que el gobierno se hace cargo de contratar personas, aunque no hagan nada, con el simple propósito de pagarles un salario y que con ese salario ellos puedan gastar y que la economía se recupere. Pero en este caso lo que se da es que se despide personal, pero se contrata a otro personal.
y se despiden 30 y se contratan 50. Entonces la austeridad ahí como que no cuadra, ¿no? ¿De qué me sirve despedir gente si voy a contratar más todavía de los que he despedido? El gasto siempre se mantiene si no es que sube. Entonces eso es lo que está pasando actualmente. Se despide gente y al mismo tiempo se contrata. Entonces ahí no tiene chiste la cosa. No hay tal ahorro. Veamos en qué porcentaje estamos de ejecución de las remuneraciones. ¿Qué pasó aquí? Me va a estar tirando esto para allá. Bueno. Estamos al 99.76% de ejecución de remuneraciones. Ahora, hay que aclarar también que este documento se puede hacer de manera transitoria, es decir, no necesariamente lo vamos a hacer hasta que termine el año. Podríamos hacerlo a los 6 meses. A los 6 meses, obviamente, la mayoría de valores van a estar a menos del 100% porque en 6 meses no se ejecuta todo el presupuesto. Pero en 6 meses podemos ver qué tan bien vamos o qué tan mal. Es decir, meterle un poquito a aquello que hace falta ejecutar, sobre todo a lo que está por debajo del 100%, habría que ver por qué no. Es normal que a los 6 meses no estén al 100%, pero hay que ver a qué porcentaje están al 50%, que sería lo ideal, o están al menos del 50% o a más del 50%. Veamos el otro valor, que es el prestaciones a la seguridad social, que en este caso tenemos 1.876 millones presupuestados, 1.699.0 ejecutados, para un porcentaje de 90.57%. Estamos casi llegando estamos a 10 puntos de llegar al 100%. Luego tenemos las adquisiciones de bienes y servicios, que es el otro rubro que consume bastante recursos. En este caso tenemos ejecutado 1.780 y presupuestado eran 1.670. Aquí se nos fue la mano porque es gasto, ¿no? Entonces estamos gastando más. Estamos aún, perdón, no, ahí me equivoqué. Estamos gastando menos también. 1.670 ejecutado de 1.780, o sea, estamos a un 93.82% de ejecución. Seguimos con gastos financieros y otros. Habíamos presupuestado 112.7 y se ejecutó 109.1. Por lo tanto, estamos a un 96.81%. Casi todos están arriba del 90%, pero no llegan al 100%. Vamos a ver cómo están en promedio. Y tenemos por último acá, creo que esos son todos. Entonces sacamos el total. A ver. Sí. Sacamos el total acá de gasto corriente presupuestado, total de gasto corriente ejecutado y porcentaje de... Estamos en promedio, los gastos corrientes están a un 97.71%. Ahí ya se pueden empezar a hacer comparaciones cruzadas y decir, bueno, en ingresos corrientes estamos al 84%, mientras que los gastos ya casi llegamos al 100%. Habría que ver qué presión financiera puede ejercer ese nivel de ejecución, en el sentido de que se está requiriendo mayor cantidad de recursos para pagar que lo que se está recibiendo. Porque si usted observa, ya cruzando información, el presupuesto de ingreso corriente era de 13.260 millones y el presupuesto de gasto es de 3.692. O sea, de hecho, ya habíamos presupuestado gastar más corrientemente que lo que íbamos a percibir de ingreso. Y aún así, ¿verdad? Hemos obtenido ingresos corrientes de 11.190.1
mientras que hemos gastado 13.378.1 millones de dólares. Es decir, ahí hay una brecha, así se le llama, una brecha o un margen o una diferencia de un poquito más de 1.000 millones de dólares entre lo ejecutado de ingreso y lo ejecutado de gasto. O sea, se ha gastado mil y algo de millones de dólares más en gasto corriente que lo que se ha recibido de gasto, de ingreso corriente. Porque debe haber una relación coherente entre el ingreso corriente y el gasto corriente, joven. En la medida de lo posible, todo lo que se va a ir a gasto corriente debe preferentemente salir de los ingresos corrientes. Cuando los ingresos corrientes son menores a los gastos corrientes, significa que hay un desahorro corriente, lo cual significa que el Estado deberá recurrir a préstamos para poder cubrir esa parte de gasto corriente que no la logramos cubrir corrientemente. Entonces es donde viene el endeudamiento. Y no es saludable endeudarse para pagar gasto corriente. El endeudamiento debe servir más para gasto de capital, para hacer carreteras, para construir hospitales, para construir escuelas, para mejorar el equipamiento de la Policía Nacional Civil. Para eso debe servir el gasto de capital, el ingreso de capital, perdón, y el endeudamiento, no para gastar, pagar salarios. Eso es como cuando uno, y de hecho lo hacemos a veces, nosotros vamos a pedir prestado para pagar el recibo de la luz. Eso no debería de ser así. Nuestro salario debería alcanzarnos para pagar eso. Sin embargo, a veces no ocurre, ¿no? O a veces, esto es normal, que se atrase, ¿verdad? Algún ingreso, eso se puede dar, pero en ese caso serían deudas transitorias, ¿no? Yo, mira, préstamelo ya y dentro de 3 días te lo pago porque en 3 días me pagan algo. Así sí puede hacerlo el Estado. El problema es que hacemos deuda de largo plazo para pagar gasto corriente. Y ahí, ¿qué significa? Que ese salario que se le va a pagar a este empleado se va a venir pagando al acreedor dentro de 5 o 10 años. O sea, quedamos endeudados por gasto corriente y no debe ser así. Pero bueno, vamos al gasto de capital. Gasto de capital. Tenemos primeramente inversiones en activos fijos. Entonces tenemos presupuestado 3.900.6 millones y se han ejecutado 3.890, o sea, ejecutamos menos de lo presupuestado. Y en este caso, estamos a un porcentaje de 99.73%, casi el 100%. Veamos el otro gasto de capital, que sería las transferencias de capital. Habíamos presupuestado 671.8 millones y hemos ejecutado 570.8. Por lo tanto, estamos a un 84.85%. Ahora, habría que tomar en cuenta también qué tan discrecional es el gasto o no. Por ejemplo, las transferencias dependen de otras personas. Otras personas nos dan esas transferencias. O en este caso, nosotros les vamos a dar las transferencias a otras personas. ¿Y hasta qué punto yo podría dejar de dar esas transferencias por una necesidad financiera? De hecho, este gobierno ha atrasado no transferencias de capital, transferencias corrientes como los subsidios y otro tipo de ayudas que reciben los diferentes instituciones privadas o públicas, porque no hay dinero. Entonces, habría que ver hasta qué punto es válido hacerlo. Inversiones financieras, hemos presupuestado 1.090 millones y se han ejecutado 997 millones. Entonces, tendríamos un porcentaje de 91.47% de ejecución. Es un porcentaje relativamente alto,
Dígame. Para poner el porcentaje después de la cantidad del porcentaje de ejecución, yo no lo puedo poner. O sea, sí saco ¿cómo se llama? La división y lo multiplico por 100, pero ¿cómo hace para que le aparezca el porcentaje? O sea, ahí indicado. Solo agrego. No. Vaya, vamos a hacer una cosa, porque la fórmula está diseñada para hacerlo manualmente. Para hacerlo en Excel, si usted lo está haciendo en Excel, entonces solamente divida, haga la división y así déjelo. Luego se va a la cinta de opciones y vamos a ver si lo logra hacer, porque a veces no me permite entrar al menú. Bueno, en este caso sí. Nos vamos a inicio. Y nos vamos a aquí formato de número y usted busca porcentaje. Le va a dar aquí esta opción de no le está apareciendo en la pantalla, esto no aparece. Entonces por eso lo estoy como narrando. Usted se va a inicio, aquí en donde está la opción de número, no están viendo esto tampoco. Ahí aparecen porcentaje, número, general, texto. Busca porcentaje y le da y ahí le va a convertir en porcentaje la cantidad. Bien. Veamos el siguiente. ¿Qué pasó aquí? Algo ha pasado. Aquí no me presenta lo que... Ya. Sí, aquí me está dando un problemita porque le cambié el formato, entonces al cambiar el formato no me lo... No, ahora sí. Hoy sí. Amortización de endeudamiento público va primero. Valor presupuestado 1.670.4 millones. Valor ejecutado 1.560. Porcentaje de ejecución 93.39%. Y el saldo de años anteriores, en este caso serían 21.1 y los ejecutados son 21.2. Entonces tenemos un porcentaje de ejecución del 100.47%. Y por último están las aplicaciones, las asignaciones por aplicar, que cuando se hace un análisis, estos valores que son relativamente pequeños no se les da mucha importancia. Pero imagina, estamos hablando de 21 millones de dólares, no es, bueno, si a mí me dieran 21 millones de dólares, pues no estaríamos recibiendo esta clase. Estaríamos en otra realidad. Bueno, veamos las asignaciones. 124 millones presupuestado, 112 millones ejecutado y 90.32% de ejecución. Entonces, veamos los gastos de capital en general. Sumamos, ¿verdad? Sumamos todo lo presupuestado. Otra vez. Aquí va. Son 7.477.9 millones. Ejecutados 7.150.3 millones. Y el porcentaje de ejecución sería en este caso de 95.62%. Entonces podemos ver que en la parte de gastos andamos casi al 100%, tanto en los gastos corrientes como en los gastos de capital. Entonces, y en la parte de ingresos, pues en el caso de los ingresos corrientes, que son los que están peor,
estamos a un 84.38%, mientras que los ingresos de capital pues están por encima del 100%. Veamos los gastos totales, a ver cuánto nos da. Vamos a sumar lo corriente más lo de capital. Total de gastos, 21.170 millones de presupuesto contra 20.528.4 de ejecución, para un porcentaje de ejecución de 96.97%. Fíjense que a pesar de la situación precaria de los ingresos corrientes, en cuanto a totalidad, los ingresos tienen mejor ejecución que los gastos, 97.41 los ingresos contra 96.97 los gastos, pues casi igual. Ahora bien, ¿cómo vamos a completar esta información? De la misma manera que hicimos en el estado de rendimiento, vamos a comparar los ingresos con los gastos, tanto presupuestados como ejecutados, y nos damos cuenta de que en ambas situaciones los ingresos son mayores levemente, ¿verdad? No es mucho la diferencia, que los gastos. Entonces, si los ingresos son mayores a los gastos, significa que tenemos un superávit presupuestario, ¿verdad? Y como hicimos el estado de rendimiento, vamos a nivelar, ¿verdad? La balanza aquí. Vamos a nivelar y por lo tanto lo vamos a hacer en el lado de los gastos para cuadrar. Entonces tenemos un superávit presupuestario equivalente a, hacemos la resta de lo presupuestario y nos da 919.2 millones de diferencia entre ingresos, total de ingresos presupuestados y total de gastos presupuestados. Luego también restamos el total de ingresos ejecutados menos el total de gastos ejecutados y nos va a dar 988 millones. E igual le vamos a calcular un porcentaje de ejecución, en este caso al superávit, porque si fuera déficit lo tendríamos que hacer al otro lado, aquí en la parte de los ingresos, ahí tendríamos que nivelar. Y disculpe, ¿de dónde salieron los 919.20? Vaya, los 919.20 salen de restar los ingresos presupuestados, total de ingresos presupuestados, menos total de gastos presupuestados. O sea, 22.089.2 menos 21.170.0. Sale este. Y el otro sale de lo ejecutado. O sea, 21.517.2 menos 20.528.4. De ahí sale este. Y el porcentaje lo calculamos. A ver. Igual haciendo la resta. Dividiendo. Ajá, dividimos, sí. Y estamos a un 107.58% del superávit ejecutado. O sea, 988.8 entre 919.2. Y totalizamos, sumamos ahí, en este caso, total de gastos y superávit, sumamos los 21.170 más los 919.2 y nos da 22.080.2. ¿Vieron? 20.089.2, que es exactamente igual a los ingresos presupuestados. Aquí está, igual. Y luego sumamos también lo ejecutado, 20.522.4 más 988.8, y nos da 21.517.2, que es este valor que está acá, ¿verdad? Y el porcentaje lo sacamos igual, dividiendo lo ejecutado entre lo presupuestado, y nos da 97.41, que es exactamente igual a este.
Ah, pero ¿qué pasa al otro lado? Al otro lado también tenemos que cerrar. Al otro lado. Entonces aquí a este lado lo que hacemos es ponemos total ingresos y déficit, aunque no hay déficit, ¿verdad? Pero si hubiera déficit iría exactamente a la misma altura del superávit, pero a este otro lado. Otra cosa, si les da déficit, tampoco lo pongan negativo. Ya sea déficit o superávit, siempre va a ir positivo porque lo que se hace es cuadrar con él. Entonces no debemos restarlo en ningún momento. Porque puede ser que el ejercicio que les he dejado les dé déficit. Lo van a poner al lado izquierdo, pero siempre sumado. Entonces, pero siempre vamos a ir restando, así como nos ha dicho, ¿verdad? Ingreso menos gasto. Sí, correcto. Y acá pues lo que hacemos es simplemente bajar la cantidad porque no hay nada más. Bajamos las cantidades y lo mismo bajamos el porcentaje. Y cuadramos. Y ahí está el estado de ejecución presupuestaria. Bien. Como vamos hacia el parcial, ¿verdad? La próxima semana y tenemos material suficiente para la evaluación, ya tenemos los 3 ejercicios que usted me va a mandar y tenemos la parte de la teoría que ya vamos a verla a través de la encuesta. Entonces hasta aquí vamos a cerrar hoy la sesión, hasta aquí vamos a llegar para que luego del parcial pues sigamos con la parte que nos falta, que ya es la parte del catálogo de cuentas y empezar a ver cómo se hacen las partidas. Entonces, jóvenes, muchas gracias por todo. Pónganse las pilas, estudien las diapositivas. Cualquier duda, ahí a mi WhatsApp. Y el día miércoles 11 de mayo, que sería el parcial. Bueno, felicidades a las madres, las que lo son, y las que no también, ¿verdad? Anticipado, porque el martes de la otra semana es 10 de mayo. Algunas no son madres ahorita, pero lo van a hacer, o al menos tienen la capacidad de hacerlo. Así de que muchas gracias por todo. Cuídense, ¿verdad? Dejen de beber y compren ropa, decía Santemina. Y cualquier duda, pues ahí estamos en el WhatsApp. Licenciado, Díganme. dijo de que íbamos a